de esta semana. Entonces, les voy a presentar mi pantalla así porque vamos a ir haciendo de repente algunas operaciones o les voy a explicar ahí, les voy a señalar algunas situaciones en la presentación. Entonces, por eso es de que la voy a presentar así. Así es de que vamos a iniciar, ya habiendo hecho las aclaraciones correspondientes, pues estamos en el curso de módulo de competitividad 1, economía empresarial. Recuerden que este está identificado con el código FG 677. Ahorita nos corresponde trabajar los contenidos de la semana número 7. ¿Por qué? Porque la semana número 6 es exclusivamente para el primer examen parcial. Aunque el examen parcial les toque el próximo sábado, es correspondiente a la semana número 6. Y el tema que vamos a ver en este espacio es análisis e interpretación de estados financieros. Vamos a proponer dos objetivos de la clase. Uno, conocer las principales técnicas del análisis financiero. Y dos, interpretar correctamente la información financiera. Entonces, esos dos objetivos son los que están siendo propuestos para esta clase y esperamos poder alcanzarlos, ¿no? Esa es la idea. Recuerdan que les he dicho en otras oportunidades, en otras ocasiones, que el resultado final de la contabilidad o el producto final de la contabilidad son los estados financieros. Y les había indicado también que los estados financieros, pues existen tres básicos. Uno se llama estado de resultados, otro se llama balance general y otro se llama estado de flujo de efectivo. Esos son los tres básicos. Por supuesto que hay otros, como el estado de cambios en la situación patrimonial, por ejemplo, el estado de costo de producción para las empresas que se dedican a la transformación de materias primas en bienes y servicios, pero los tres estados financieros básicos que todas las empresas entidades económicas deben de tener, de elaborar, son esos tres estados financieros básicos que les acabo de mencionar. Para recordar un poquito qué son los estados financieros, pues lo que nos indica la teoría es que son los documentos que debe preparar la empresa o institución al terminar el ejercicio contable. Recuerden que el ejercicio contable para efectos de impuestos sobre la renta, para efectos de realizar las asambleas de los accionistas y para efectos de hacer un análisis más profundo de las operaciones de la empresa, pues se refiere a un año. Y ese ejercicio contable inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. Entonces, siendo eso los estados financieros, esos documentos que debe preparar la empresa, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados obtenidos, los resultados económicos, obtenidos de las actividades a lo largo de un periodo, constituyen una representación de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han confiado. Entonces, algunos usuarios de la información les sirven los estados financieros o la información contenida en los estados financieros para ver el pago de impuestos. A otros les sirve para ver si la empresa tiene solidez en caso de que aplique a un préstamo. A otros les sirve para ver cuánto se ha ganado y para ver cuánto les toca en dividendos a cada uno. Y también a algunos otros usuarios les sirve para ver la gestión de los administradores, es decir, cómo esos estados financieros muestran el desempeño que han tenido los administradores que han manejado los recursos de las empresas, de las entidades económicas. Entonces, hay varios usos que se le pueden dar a los estados financieros.
La idea es que de acuerdo a la necesidad de cada usuario, así se hace el análisis. Y entonces lo que vamos nosotros a aprender hoy es, vamos a iniciar con algunas técnicas para poder realizar el análisis de los estados financieros. ¿Por qué razón? Porque los estados financieros hablan. Esos estados financieros nos quieren decir algo. La clave es que nosotros aprendamos ese lenguaje que nos permita entender los estados financieros. Y por eso es de que comúnmente o muy a menudo a la contabilidad se le llama el lenguaje de los negocios. Entonces los estados financieros nos van a hablar y nosotros vamos a aprender a entenderlos y a analizar lo que está contenido en ellos. ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? No el objetivo de la clase, sino que el objetivo de los estados financieros. Y básicamente cumplen con un gran objetivo, perdón, que es el de suministrar información acerca de la situación financiera, desempeño financiero y de los flujos de la entidad que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Recuerden que esos usuarios pueden ser internos y pueden ser externos. Nada más a manera de recordatorio, los usuarios externos pues son los que están fuera de la entidad, que pueden ser las instituciones financieras, instituciones de gobierno, y las instituciones que cobran los impuestos, los accionistas, los inversionistas, ellos son usuarios externos. Y los usuarios internos, por el contrario, son los que están dentro de la empresa. Y pueden ser los gerentes, los supervisores, los jefes de planta, los jefes de departamentos, etc. Ellos son los usuarios internos. Tienen que tener o tienen que ser útiles los estados financieros. De lo contrario, si no son útiles, no hay razón para que se pueda hacer un estudio minucioso de los mismos para que uno se aprenda todas las técnicas que existen para analizar los estados financieros si no son, útiles. Esa es la situación. Hubo aquí por donde yo estoy un temblor así leve, pero todo normal, todo tranquilo, no se preocupe. No sé si lo sintieron también ustedes en otros lados, pero estamos bien. Que el pánico no cunda, ¿va? Diría ahí un famoso comediante. Entonces, les estaba indicando antes de este movimiento de tierra que la característica de utilidad tiene que darse. Y esa cualidad tiene que mostrarse y tiene que saberse en los estados financieros. De lo contrario, por muy buen análisis que nosotros hagamos, incluso que utilicemos softwares muy avanzados para poder hacer los análisis, el resultado va a ser malo si no tiene esta característica de utilidad. Y la utilidad como característica de la información, entonces, es la cualidad de adecuarse a las necesidades comunes del usuario general. Las características cualitativas son los atributos que hacen útil para los usuarios la información suministrada en los estados financieros. Y entonces, para que esta característica se dé, para que esos estados financieros sean útiles, cuando fue la elaboración, es decir, cuando la contabilidad registró todos los eventos económicos, se tuvieron que observar, sí o sí, los principios de contabilidad generalmente aceptados que ya vimos con anterioridad. Si no se observó algún registro, algún principio de estos en un registro que se haya hecho, entonces la información no es útil. ¿Por qué razón? Vale, les pongo un ejemplo. Supónganse ustedes que el accionista de una empresa, el accionista mayoritario, por decirles algo, hizo gastos personales, como por ejemplo viaje para su familia,
de repente compró carros para sus hijos, etcétera, e hizo un gran gasto. Y le dijo al contador que registrara esos egresos en la contabilidad de la empresa. Si el contador no aplicó el principio de identidad en ese registro, entonces incluyó esos gastos en la contabilidad de la empresa. ¿Dónde repercuten esos gastos? Repercuten en la utilidad. ¿Por qué? Porque al haber más gastos, hay menos utilidad. Y está bien cuando los gastos son relacionados a la fuente generadora de ingresos, es decir, que hayan servido para la misma actividad empresarial. Ahí no hay ningún problema. Pero si sirvieron para otra cosa y fueron incluidos ahí, entonces ahí la utilidad ya es menor. Supónganse ustedes que se haya gastado unos 70,000 quetzales en esas actividades de vacaciones para su familia y de carros para sus hijos, etcétera. Y entonces al meter eso como gasto, ya la utilidad disminuye 70,000 quetzales. ¿A quién le afecta eso? A dos usuarios. A un usuario, la entidad que recauda los impuestos, que para nuestro caso es la Superintendencia de Administración Tributaria. A ellos les afecta porque ese gasto hace que la empresa o hizo que la empresa haya pagado menos impuestos. Entonces ahí ya le afecta a la administración tributaria esa situación. ¿Y a quién otro le afecta? Pues a los mismos accionistas. ¿Por qué? Porque a la hora de la asamblea general, el contador va a decir, mire, nuestros ingresos son estos y nuestros gastos son estos y la utilidad es esta. Y como con base en las utilidades se hace el reparto de las mismas, es decir, se hace el reparto de dividendos, al haber menos utilidad, pues le toca menos dividendos a cada accionista. Y entonces ahí la información financiera ya no es objetiva, la información financiera ya no es útil, la información financiera, aunque esté en papel que sirve para diplomas o para papel mantequilla, que esté con colores, que esté bien subrayado, que estén bien cuadrados los estados financieros y que tenga una firma ahí, pero bien hecha del auditor o del contador. Aunque estén así, esos estados financieros no sirven. ¿Por qué? Porque no son de utilidad para los usuarios. ¿Por qué? Porque no se observaron los principios de contabilidad. Entonces, por eso es de que la base son aplicar esos principios, entender esos principios y para poder ya tener información que sea útil y que sea confiable. De lo contrario, no sirve para nada, absolutamente para nada. Si la información está manipulada o si no se observaron principios, los principios de contabilidad o las normas internacionales de contabilidad, que recuerden que también son principios de contabilidad, entonces no funciona y no sirve para nada la contabilidad. Ahora, ¿qué es el análisis financiero? Entonces ya tenemos los estados financieros, ya el contador nos los presentó, entonces procede a hacer el análisis. Pero ¿cómo hago eso, digamos? Esa es la situación. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo hago yo ese análisis? Primero vamos a ver en qué consiste el análisis. Y el análisis financiero consiste en estudiar la información que contienen los estados financieros básicos. Eso es. Entonces es un estudio de la información que contienen los estados financieros básicos. ¿Por medio de qué? Por medio de indicadores y metodologías. Es decir, estudiamos la información haciendo uso de ciertos métodos, de ciertos indicadores, con un objetivo básico, que es tener una base más sólida y analítica para la toma de decisiones. Recuerden que muchas decisiones se toman en base o con base en información financiera, siempre y cuando esa información financiera sea objetiva, etcétera, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a conocer en este y en una próxima clase, vamos a conocer las técnicas de análisis de estados financieros. Entonces ustedes pueden darse cuenta que hay tres técnicas o métodos para poder
analizar los estados financieros. Una de esas técnicas o uno de esos métodos, pues es el análisis vertical, que es el que vamos a empezar a ver ya en la continuidad de esta clase. Está también el análisis horizontal, están las razones financieras y también hay otros métodos de análisis financiero. Acá no importa qué herramientas utilicemos o qué tecnología utilicemos. Puede ser a mano, puede ser a computadora, utilizando una hoja de Excel o utilizando algún programa, algún software especializado en análisis financiero. Eso no importa. Lo que importa es entender el producto de esos análisis, entender por qué razón dio este margen, por qué razón y qué pasa con ese margen. ¿Es bueno o es malo o es regular o está bien así o no está bien así? Porque recuerden que la máquina nos va a dar el resultado, el proceso de aplicar el método, la metodología nos va a dar un resultado. Nos corresponde a nosotros analizar ese resultado, tomar decisiones con base en ese resultado y establecer si es un resultado adecuado o si es un resultado malo o si es un resultado bueno. Eso es lo que nos corresponde. Entonces, recapitulando, tenemos 3 metodologías básicas para poder hacer análisis financieros. Uno es el análisis vertical, otro es el análisis horizontal, otro es la metodología o el método de razones financieras. Y hay otros métodos o herramientas para poder hacer análisis de estados financieros, como por ejemplo el análisis del flujo neto de fondos, por ejemplo, o el flujo de caja, que viene siendo lo mismo. Ese podría ser otro método para analizar los estados financieros. Los vamos a ir conociendo uno por uno. Y ahorita vamos a conocer el análisis vertical, es decir, en qué consiste el análisis vertical de los estados financieros y qué procedimiento, qué operaciones tenemos que hacer para poder realizar esta técnica de análisis financiero. El análisis vertical, entonces, se basa en primera instancia en el principio de proporcionalidad. Es decir, que ya cuando la empresa ha tenido operaciones, pues ya tiene más o menos un promedio de cuáles son sus gastos y un promedio de cuáles son sus ingresos. Entonces, si la empresa se mantiene pues en esos márgenes, digamos en un límite inferior y en un límite superior de los gastos y de los ingresos, pues podríamos decir a simple vista que está bien. Pero si hay algún monto que pueda causar de repente una duda razonable de por qué hay tanto ahí, por ejemplo, nada más por decirles algo, si en el estado de resultados nosotros vemos que en sueldos y salarios, en el departamento administrativo o en la gerencia, hay salarios, por ejemplo, de unos 300,000 quetzales y solo hay una secretaria y el gerente o un tesorero. Entonces, es de ponerle atención a esa cuenta, es de ya pedir un poco más información, qué es lo que está pasando, por qué se está gastando tanto. Por la situación del principio de proporcionalidad. En eso se basa entonces en un inicio el análisis vertical. ¿Qué más? Pues examina cada balance y cada estado de resultados en relación consigo mismo y luego se compara porcentualmente con los demás años o periodos. Eso es lo que, digamos, el proceso para poder realizar ese análisis. El análisis vertical sirve para comenzar el análisis financiero.
ya que se centra en aquellas cuentas que han tenido un comportamiento extraño, raro o diferente. También eso está relacionado con el principio de proporcionalidad. Hay una famosa estatua, yo creo que en Italia, y es no sé cómo le llaman, discóbolo parece que le llaman a la estatua, donde sus proporciones son perfectas. Es decir, el tamaño y el grueso de sus brazos, el tamaño y el grueso de sus muslos, el tamaño y el grueso de su abdomen y de su pecho, las facciones de su rostro, su cabeza. Todo es muy simétrico. Y digamos que es el prototipo perfecto, podría ser. ¿Por qué? Porque está elaborado de una manera exactamente proporcional, es decir, que no hay ahí algo que esté fuera de lo normal, podría ser. Entonces, podríamos aplicar eso a un estado financiero. Si el estado financiero pues está estrictamente proporcional, pues no hay mayor problema. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, que si esa famosa estatua pues, tuviera un brazo más largo que el otro, o más delgado, o más ancho, y ya se pierde el principio de proporcionalidad, y entonces uno podría darse cuenta y empieza uno a preguntarse por qué está así, qué fue lo que pasó, etcétera. Es exactamente con los estados financieros, al estar haciendo análisis vertical, tenemos que fijarnos nosotros bien en la proporcionalidad del mismo, es decir, si nosotros vemos que hay alguna cuenta que no mucho nos satisface, que está muy alterada, entonces es de ponerle atención. Y eso lo hacemos por medio de el cálculo de porcentajes. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué hacemos nosotros para poder hacer análisis vertical? Pues la forma de calcularlo. Para el caso del estado financiero que se llama balance general, lo que hacemos es dividir cada una de las cuentas del balance general entre el activo total y se multiplica por 100. Esa es la fórmula. Dividir cada una de las cuentas entre el activo total y multiplicarlo por 100. ¿Por qué? Por el activo total, porque es el monto total de la inversión. Entonces, a la hora de analizar el balance general, si estamos haciendo análisis vertical, la, la cantidad que nos sirve de base es el monto del activo total. Y todas las demás cantidades que nosotros querramos analizar, las tenemos que dividir entre el activo total y multiplicarlo por 100. Aquí tenemos un ejemplo. Si el activo total es de 1.560.000 quetzales, ese es el activo total. Y los terrenos de la empresa son de 980.000 quetzales, o están valuados en 980.000 quetzales. Entonces nosotros queremos saber qué tanto representa los terrenos con relación al activo total. Y hacemos entonces la fórmula. Dividimos el monto de los terrenos, que son 980.000, es decir, estos 980.000, los dividimos en 1.560.000, que es el monto del activo total. Y el resultado es 0.628. Si lo multiplico por 100, entonces me va a dar como porcentaje el 62.82%. ¿Qué significa eso? Ese 62.82%. Pues significa que el 62.82% del activo total está invertido en activos improductivos. Aquí les escribió activos improductivos, pero hay que tener un análisis más profundo de la empresa. ¿Por qué razón? ¿Será bueno este margen? Esa será la pregunta. ¿Será bueno que la empresa tenga invertidos el 62.82% de sus activos correspondan a los terrenos o correspondan a inmuebles? ¿Será bueno eso o será malo? ¿Será normal? ¿Será malo? ¿Será bueno?
¿será excelente o no? Esa es la pregunta, porque el resultado ya, pues ya lo obtuvimos, no hay ningún problema, ya tenemos el resultado. El punto medular acá es si ese porcentaje es bueno o es malo. Algo que no se les debe olvidar a ustedes nunca es que en finanzas o en contabilidad todo depende. Entonces, si ustedes me preguntaran, mire, y ese resultado es bueno, que haya terrenos, que haya una inversión del 62.82% en terrenos, y yo les digo, depende. ¿Depende de qué? Depende del giro de la empresa, en primer lugar. Si esta empresa fuera una empresa agrícola, y que se dedique a la producción de col de Bruselas, por decirles algo. Eso, que se dedique a la producción de col de Bruselas. Y que su activo principal son los terrenos, entonces, en ese sentido, es muy bueno que tenga ese porcentaje de inversión en terrenos. ¿Por qué? Porque eso significa que tiene muchas tierras y que las puede cultivar y que las puede hacer producir. Entonces, para una empresa de tipo agrícola que se dedique a la producción, es buenísimo que tenga toda esa cantidad invertida en terrenos. Pero, si fuera una panadería, por ejemplo, si fuera una panadería y tiene el 62.82% de su inversión es en terrenos o de sus activos es en terrenos, entonces yo diría que hay que hacer un análisis un poco más profundo porque ¿por qué tiene tanto terreno? Si lo que debería tener de repente es más maquinaria o salvo que sean unas grandes instalaciones, pero eso es imposible para una panadería. Entonces, habría que ver por qué tiene tanto terreno y qué están haciendo con ese terreno. Si lo tienen nada más ahí para que se llene de monte y de basurero, entonces no es bueno que tenga toda esa inversión. Lo que deberían hacer sería reformular, tomar una decisión entonces en junta directiva o en asamblea o en comité, donde sea, y ver qué hacen con esos terrenos. Salvo que quieran, por ejemplo, iniciar un proyecto inmobiliario, que quieran notificar y ya van a hacer otro tipo de negocios, digamos, un negocio diferente al que ya tienen, salvo justificaciones. Para una panadería es malo que tenga mucho terreno. Para una empresa que se dedique a la producción, sí es bueno que tenga mucho terreno. Entonces depende. Por eso es de que cada entidad económica, cada unidad económica, cada empresa es totalmente diferente a las demás, aunque sean a veces del mismo giro. ¿Por qué razón? Porque los intereses pueden ser otros. No hay tanto interés común. Entonces los proyectos también son definitivamente otros. Entonces, siempre depende. Siempre depende. Muy bien. Este que ustedes ven acá se los voy a mostrar y después regreso a la presentación normal. Este que ustedes ven acá es un ejemplo de un estado financiero que se llama balance general. ¿Sí? El balance general se hace al final de cada periodo. En este caso está al 31 de diciembre del año X, ¿no? Que puede ser 2021 o 2020. 2022 no, porque no hemos terminado. Estos son datos de una empresa real. Es decir, son datos reales. ¿Qué es lo que nos indica el balance general? Que esta empresa de activo corriente tenía un monto total de 956,562.43 quetzales en esa fecha. La caja, es decir, en efectivo tenía 4,678 y la mayor parte de su dinero lo tenía en el banco. Ahí tenía algunas provisiones de impuestos, algunas cuentas por cobrar y mercaderías por 130,000 quetzales. Esa es
el monto de los activos corrientes. Y en activo no corriente, pues tenía también, o tiene mobiliario y equipo, tiene vehículos, tiene inmuebles por 497,000 quetzales, tiene edificios por 16,000 y tiene herramientas por 5,722,19. El total del activo corriente es 653,292. Si sumamos el activo corriente más el activo no corriente, pues nos da el total de activos, que para este caso es de 1,609,855. Y la otra parte del balance general la compone el pasivo y el patrimonio neto. El pasivo corriente son las deudas a corto plazo, es decir, las que se van a pagar muy rápido. Los impuestos, por ejemplo, las cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque hay que pagarlas en un periodo no mayor a un año. Y el pasivo no corriente, pues son las deudas que se van a pagar, pero a largo plazo. Y en este caso, pues tiene un préstamo a largo plazo de 80,000 quetzales. Y su capital contable es de 1,413,504,93. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, que del total de inversión, que son todos los activos, de 1,609,855, pues 1,436,504 es propiedad del propietario, es decir, le pertenecen al propietario. Y 116,000 más 80,000 como, ¿qué? Como 200, como 196,000 es deuda. En otras palabras, podemos indicar que esta empresa no está muy endeudada. Pero ¿cómo hacemos un análisis vertical de esto entonces? Muy sencillo. Por ejemplo, aquí algo que me está sonando a mí mucho es que en el banco tiene más de 500,000 de quetzales. Es eso. Entonces yo quiero saber cuánto es eso en relación con los activos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por eso es de que dejé acá la versión habilitada para poder hacer la operación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me interesa la cuenta de bancos, fíjense bien. Lo que me interesa es la cuenta de bancos. Y entonces quiero ver qué relación tienen los bancos o cuál es su porcentaje en relación con el total de activos. Y entonces yo divido, a ver, si me da aquí. Vamos a ver. Yo divido entonces, me tendría que dar acá, ahí estamos. Yo divido el monto de la cuenta de bancos, que son 675,854,85, yo lo divido entre el total del activo, 1,609,855. Y ahí me tiene que dar el porcentaje. Hagamos todos esa operación, por favor, si tienen todavía su calculadora, 675,854,85, lo divido entre el activo total. ¿Por qué? Porque el activo total es la base para el caso del balance general. Y aquí me da 0,44198. Si yo multiplico esto por 100, me da un porcentaje. Voy a agrandar acá un poquito. Me da un porcentaje del 41,98%. Ahí estamos. ¿Sí? 41,98%. Esa es la relación de los bancos con los activos. Recuerdan que el análisis vertical dice que se analiza un estado financiero por sí mismo. Es decir, se analizan todas las cuentas del balance general en relación con el activo. En este caso, ¿qué podemos decir de esto? Que el 41,98% del total del activo, la empresa lo tiene
en efectivo en los bancos, en sus bancos o en los bancos que utiliza para las cuentas de la empresa. Eso es lo que indica. Hay un 41.98% del total de activos que están representados por el efectivo. En otras palabras, o la pregunta, ¿será bueno eso o no será bueno que tenga tanto dinero en el banco? ¿Qué podemos nosotros analizar acá? Pues a primera vista que sí es bueno porque tiene liquidez. Es decir, si le llegaran a cobrar todas sus deudas, podría pagar. Incluso podría pagar ese préstamo que tiene ahí, no hay ningún problema. Y no se quedaría sin capital de trabajo. Recuerden que el monto de los activos corrientes se llama capital de trabajo, es decir, el capital de trabajo de esta, el capital de trabajo de esta, de esta entidad es de 956.562.43. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros analizar aquí? Que sí tiene mucho dinero para poder cubrir sus deudas. ¿Por qué? Porque el 41.98% del total de su inversión es en efectivo. Es esa la situación. Así es como se hace un análisis vertical. Ahora, si queremos analizar, por ejemplo, alguna cuenta del pasivo, por ejemplo, la cuenta analicemos la cuenta de bancos, podemos analizar todas las cuentas, no hay ningún problema, porque podemos, cada una de las cuentas la dividimos entre el activo y nos va a dar su porcentaje correspondiente. Pero lo que se recomienda es que se analicen las cuentas que más le llaman la atención a la persona o al usuario. En este caso, si yo fuera el analista de un banco y esta empresa me está solicitando crédito, entonces yo podría decir, tiene del total de activos el 41.98% es en efectivo. Si quisiera analizar los inmuebles, tiene suficientes inmuebles para poder cubrir su deuda, entonces esta empresa viene siendo muy sólida. ¿Qué más? No tiene muchas deudas y tiene mucha inversión, y significa que la inversión es básicamente de los propietarios. Es decir, no compraron los terrenos con deuda, a eso se refiere. No compraron los vehículos haciendo préstamos, ¿no? Sino que tienen suficiente efectivo y tienen suficiente activo fijo para poder cubrir cualquier eventualidad. Entonces, yo inmediatamente le otorgaría el préstamo a esta empresa. Incluso ya, por supuesto que las entidades financieras tendrán la forma de poder adjudicar los montos, pues no podrían dar más de la inversión. Por ejemplo, si me están pidiendo 1 millón, les podría dar hasta 1 millón, pero si me están pidiendo 3 millones, ya no les podría dar 3 millones. ¿Por qué? Porque si se quedaran en quiebra, por ejemplo, aunque vendan sus activos, no van a poder cubrir con el banco. Entonces yo les podría dar incluso hasta 1,5 millones podría ser. Les podría dar de préstamo si yo fuera un analista financiero, un analista bancario, ¿no? Si yo fuera ese tipo de usuario. ¿Cómo analizamos entonces la cuenta de préstamos a largo plazo? Yo quiero saber qué relación tienen los préstamos con el activo total. Y entonces hago la misma operación, ¿no? Lo que hago es acá, vamos a ver si me permite, acá. Voy a dividir entonces el total de préstamos, que son 80,000 quetzales. Ustedes pueden ver ahí, pueden observar que son 80,000 quetzales. 80,000 son de préstamos. Lo divido entonces entre el activo total. Recuerden que la base para hacer el análisis vertical va a ser siempre el total de activos o el activo total. Entonces divido yo los 80,000 de la cuenta préstamos entre 1,609,855. Eso me va a dar un resultado. 80,000
dividido en 1.609.855 me da 0.049. Multiplico esto por 100 para obtener el porcentaje. Y tengo 4.97%. ¿Qué significa esto? Que en relación con el activo, o en relación al activo, la empresa está endeudada nada más un 4.97%. Es decir, que no está muy endeudada la empresa. ¿Por qué? Porque no tiene tan comprometidos sus activos. Ahí tiene comprometido nada más el 4.97% de sus activos. ¿Por qué? Porque el préstamo a largo plazo representa el 4.97% del total de la inversión, es decir, del total de activos. Entonces la empresa acá no está muy endeudada, está súper y podría hacerse acreedor a otro préstamo. Ese es el análisis vertical y así podemos nosotros dividir cada una de las cuentas entre el activo total. Para el caso del estado de resultados es diferente. Acá la base son las ventas y cada una de las cuentas del estado de resultados se divide en las ventas. Lo vamos a reforzar y retomar la próxima semana, pero aquí tienen ustedes aquí tienen un formato de lo que es un estado de resultados. Recuerden que el estado de resultados es aquel que muestra los ingresos y muestra los egresos de la empresa en un periodo determinado. ¿Qué es lo que nos está diciendo el estado de resultados acá? Que esta empresa tuvo ventas de 2.561.925 quetzales en el periodo de un año y que también prestó servicios por 161.446.99. Tiene ahí ingresos totales entonces de 2.723.371. En otras palabras, uno le presenta esto a los accionistas y les dice, miren señores, lo que nosotros vendimos fueron 2.723.371.99. El costo de vender eso fue de 2.319.313.15 para tener un margen bruto de 404.058. Pero para poder vender también todo eso tuvimos que tener gastos operativos. Es decir, pagamos sueldos y salarios, pagamos fletes, pagamos teléfono, pagamos papelería, pagamos servicios públicos. En total pagamos 237.385. Nuestra utilidad antes de impuestos son 160.673 y tuvimos que pagar de impuestos sobre la renta 41.668. Así es que la utilidad neta de este año son 125.000 quetzales, 125.005 quetzales con 38 centavos. Esto es lo que nos podemos repartir. Esa es la situación. Pero puede venir entonces un accionista y dice, bueno, y aquí hay algo que no me parece bien, podría decir. Y puede decir, miren, en fletes se gastó mucho. En fletes se gastaron 108.818. ¿Por qué están gastando tanto en fletes? Y entonces podemos hacer el análisis vertical de la cuenta fletes. Dividimos 108.818 entre 2.723.371.99 y nos da un 3.99%. ¿Qué significa eso? Que del total de las ventas, 3.99% se gastó en los fletes. Eso es lo que significa. En realidad es podría ser justificable porque no es mucho.
Si ya hubieran en gasto por fletes unos 800,000 quetzales, entonces ahí el porcentaje aumentaría. Y entonces ya se tendrían que pedir explicaciones con relación a esto. Por cuestiones de tiempo, lo voy a dejar ahí. Solo tómenle captura, por favor, a estas preguntas. Estas no entran en este examen parcial que van a tener. Esto es para el segundo examen parcial. En la próxima semana vamos a continuar con el análisis financiero, entonces voy a ir ahí ampliando y voy a dar una retroalimentación del análisis vertical, así de que estén bien y pueden ustedes desconectarse ya. Me dio mucho gusto saludarlos.